Bienvenidos una vez Mu.es a su canal de noticias de celebridades, donde siempre tenemos el tu copyright Mu.es jugoso y caliente, recién copyright N salido del horno. Espero que es tu copyright N listos para un buen chismecito porque hoy tenemos una bomba que va a explotar en el mundo del espectáculo turco, una bomba que involucra a dos de las estrellas Mu.es queridas y vamos a ser honestos, Mu.es shippeadas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Su amigos Mos, hoy vamos a hablar de lo que ha estado circulando por todas las redes sociales, lo que ha incendiado los foros de fans y lo que ha dejado a muchos con la boca abierta. Nos referimos a las declaraciones explosivas de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Prepárense porque esto no es un simple rumor o una especulación superíndice 3N sin fundamento. Tenemos información superíndice 3N de primera mano, análisis de expertos y por supuesto, todo el contexto necesario para entender lo que realmente estuvo pasando entre estos dos titanes de la actuación superíndice 3N. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, quiero recordarles que la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, ningún chisme jugoso y ninguna noticia impactante es suscribir copyright-dándose a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. A su estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las celebridades, no solo de Turquía, sino de todo el planeta. No se lo pierdan. Además, al suscribirse nos ayudan a seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido y a mantener este canal lleno de energía y chismes deliciosos. Y ahora sin más preámbulos pongámonos CU superíndice 3 modos, agarremos nuestras palomitas y abramos bien los oídos, porque la historia que les voy a contar hoy es de esas que te dejan pensando por duas. Prepárense para la explosión superíndice 3N. Ok, vamos a entrar en materia. La relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido objeto de fascinación superíndice 3N y especulación superíndice 3N desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Quay, también copyright N conocida como Pu Jaro Madrugador, o Show más menosador. La química en pantalla entre Sanem y Can era innegable, electrizante, palpable. Era de esas que traspasan la pantalla y te hacen creer que efectivamente el amor verdadero existe. Y claro, con semejante despliegue de sentimientos y miradas intensas, era inevitable que los fans empezaran a shippearlos con todas sus fuerzas. El Candem, como cariu más menos osamente los llamaron sus seguidores, se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno global. En cada rinku superíndice 3N del mundo donde se transmitió superíndice 3 la serie, la gente suspiraba por verlos juntos, no solo en la ficción superíndice 3N, sino también copyright N en la vida real. Los rumores de romance fuera de CU, Maras eran constantes, alimentados por fotos de los actores compartiendo momentos juntos, miradas CU superíndice 3 cómplices en entrevistas y por supuesto, la esperanza ferviente de sus fans. Durante un tiempo, Demet y Can parecieron disfrutar de esta atención superíndice 3N. Jugaban un poco con el misterio, sin confirmar ni negar explícitamente su relación superíndice 3N. Pero poco a poco esa actitud empezó superíndice 3 a cambiar. Después copyright S de finalizar Erkenci Quay, las cosas se volvieron, digamos, tensas. Ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus propios proyectos y evitando, en la medida de lo posible, ser vistos juntos en público. Aquí es donde empiezan los rumores Mu.es fuertes y las especulaciones Mu.es salvajes. ¿Qué copyright agua pasado entre Demet y Can? ¿Por qué copyright esa distancia repentina? Se hablaba de una pelea monumental, de diferencias irreconciliables, de celos profesionales, incluso de la intervención superíndice 3N de terceros. Lo cierto es que la relación superíndice 3N, sea cual sea su naturaleza, parecía haberse enfriado drásticamente. Y ahora después copyright S de aún más menos os de silencio, o de silencio a medias, porque los rumores nunca cesaron, Demet Özdemir ha decidido romper su silencio y hablar abiertamente sobre su experiencia con Can Yaman. Y lo que dijo mis amigos, es lo que ha provocado esta explosión superíndice 3N medio tica. Pero antes de revelarles exactamente lo que dijo Demet, quiero ponerlos un poco en contexto. En los últimos aún más menos Can Yaman ha estado envuelto en varias controversias. Sus comentarios sobre las actrices con las que ha trabajado, su actitud en algunas entrevistas y ciertos incidentes con fans han generado polu copyright mica y han afectado su imagen pública. Algunos lo han tildado de arrogante, otros de machista, y muchos han criticado su forma de manejarse en el mundo del espectáculo. Y este es un punto crucial para entender las declaraciones de Demet.
Porque al parecer, la actitud de Khan y la forma en que se ha presentado ante el público han influido directamente en la opinión superíndice 3n de Demet sobre U con diéresis copyright L y en la forma en que ella percibió superíndice 3 su relación superíndice 3n. Ahora su Agu rense fuerte porque Aku viene la bomba. Demet Özdemir, en una reciente entrevista, fue preguntada directamente sobre Can Yaman y sobre su experiencia trabajando con U con diéresis copyright L. Y su respuesta fue, digamos, bastante contundente. Demet dijo algo así como, Can es una persona muy talentosa, no lo voy a negar. Tiene un carisma innegable y un gran potencial como actor. Pero a veces creo que se deja llevar por la fama y por la atención superíndice 3 en medio útica. Creo que necesita trabajar en su humildad y en su forma de tratar a las personas que lo rodean. Pero eso no es todo. Lo muy ese impactante vino después copyright ese Demet continuo superíndice 3 diciendo, durante Erkenzikwai, la presión superíndice 3 en medio útica fue muy intensa. Todos querían saber si U con diéresis copyright ramos pareja, si esto vamos enamorados. Y Khan, a veces, alimentaba esos rumores de una forma que no me parecua correcta. Sentú que estaba utilizando la situación superíndice 3n para promocionarse a su mismo, sin importarle CU superíndice 3 mo me afectaba a mu. ¡Boom! ¿Lo ven? Au estu la explosión superíndice 3n. Demet acusando directamente a Khan de utilizar su supuesto romance para beneficio propio. Una acusación superíndice 3n grave, que pone en tela de juicio la integridad profesional de Can Yaman y que revela una faceta oculta de su relación superíndice 3n. Pero ¿por qué copyright Demet esperó superíndice 3 tanto tiempo para hablar? Según ella misma explicó superíndice 3, necesitaba tiempo para procesar sus sentimientos y para encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. No quiero hablar desde el resentimiento o la rabia, sino desde la honestidad y la claridad. No quiero alimentar el drama, dijo Demet. Pero tampoco quiero seguir callando lo que sentía. Creo que es importante que las mujeres alcemos la voz y denunciemos las situaciones que nos hacen sentir incu superíndice 3 modas o que nos perjudican. Y esta era una de esas situaciones. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante, el movimiento almohadilla Meto y la creciente conciencia sobre el acoso y la desigualdad de Geu copyright nero en la industria del entretenimiento. Demet, al igual que muchas otras actrices, se ha mostrado muy activa en la defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la discriminación superíndice 3n. Y su decisión superíndice 3n de hablar sobre su experiencia con Can Yaman puede interpretarse como una forma de apoyar este movimiento y de inspirar a otras mujeres a alzar la voz. Pero, ¿CU superíndice 3 mo ha reaccionado Can Yaman a estas declaraciones? Hasta el momento Khan no ha emitido ningún comunicado oficial respondiendo a las acusaciones de Demet. Sin embargo, fuentes cercanas al actor han filtrado a la prensa que Khan estuvo decepcionado y sorprendido por las palabras de Demet. Según estas fuentes, Khan considera que Demet estuvo tergiversando la realidad y que estuvo exagerando algunos hechos. Algunos fans de Khan también copyright N han salido en su defensa, acusando a Demet de querer colgarse de la fama de Khan y de victimizarse para obtener atención superíndice 3 en medio útica. Estos fans argumentan que Demet también copyright en ese beneficio superíndice 3 de los rumores de romance durante Erkenzikwai, y que ahora estuvo tratando de reescribir la historia. Pero mu ese ayu de las reacciones de Khan y de sus fans, lo cierto es que las declaraciones de Demet han abierto un debate muy importante sobre las dinámicas de poder en la industria del entretenimiento y sobre la forma en que los medios de comunicación superíndice 3n y la presión superíndice 3n pública pueden afectar las relaciones personales y profesionales. Y es que en el mundo del espectáculo la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3n a menudo se difumina. Los actores se ven sometidos a una presión superíndice 3n constante para mantener una imagen pública impecable y para satisfacer las expectativas de sus fans. Y en este contexto es fácil que las relaciones se vean afectadas y que las personas tomen decisiones que luego lamentan. Además es la cultura del shippeo, es decir, el deseo de ver a dos personas juntas en la vida real, puede generar una presión superíndice 3n aún más menos adida sobre los actores, especialmente si los fans se obsesionan con la idea de que su relación superíndice 3n ficticia se convierta en realidad. En el caso de Demet y Khan, la presión superíndice 3n del Kandem fue inmensa.
Los fans estaban convencidos de que eran el uno para el otro y no dejaban de insistir en que confirmaran su relación superíndice 3N. Y en este contexto, es comprensible que ambos actores se sintieran presionados y que tomaran decisiones que no siempre fueron las más acertadas. Pero volviendo a las declaraciones de Demet, es importante destacar que ella no solo habló superíndice 3 de Kanyaman. También copyright N habló superíndice 3 de su propia experiencia y de CEU superíndice 3 mo se sintió superíndice 3 durante todo este proceso. Y al hacerlo le dio voz a muchas otras actrices que han pasado por situaciones similares y que han sentido que sus opiniones y sus sentimientos no eran tenidos en cuenta. Demet también copyright N habló superíndice 3 de la importancia de establecer límites claros en las relaciones profesionales y de no permitir que la fama y la presión superíndice 3 en medio tica dicten nuestras decisiones. Y este es un mensaje muy valioso, especialmente para los superíndice 3 venes que sueu más menos han con triunfar en el mundo del espectáculo. Porque al final del día lo más importante es ser fiel a uno mismo y no sacrificar nuestra integridad por alcanzar la fama o el con diéresis copyright cito. Y Demet Özdemir con sus declaraciones ha demostrado que es posible ser exitosa y al mismo tiempo mantenerse fiel a sus principios. Por supuesto, esta high historia estuvo lejos de haber terminado. Habru que ver CEU superíndice 3 mo reacciona Kanyaman y CEU superíndice 3 mo evoluciona la situación superíndice 3N en los plus superíndice 3 simos duas. Pero lo que es seguro es que las declaraciones de Demet han generado un debate muy necesario y que han puesto de manifiesto algunos de los problemas muy importantes que enfrenta la industria del entretenimiento. Y también copyright N han servido para recordarnos que detrás de las CU maras y de los flashes, hay personas reales con sentimientos y emociones, que a veces se ven superadas por la presión superíndice 3N y que necesitan alzar la voz para defender sus derechos. Y eso, mis amigos, es algo que siempre debemos celebrar y apoyar. Bueno, llegamos al final de este explosivo vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tan jugoso y que hayan reflexionado sobre los temas que hemos tratado. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 mo Demet Özdemir ha roto su silencio y ha hablado abiertamente sobre su experiencia con Kanyaman, acusándolo de utilizar su supuesto romance para beneficio propio. Hemos analizado el contexto de estas declaraciones, teniendo en cuenta la actitud de Kan en los últimos aún más menos os y el movimiento almohadilla Metoo. También copyright N hemos hablado de la presión superíndice 3 en medio tica y de la cultura del SIPPEO, y de CEU superíndice 3 mo estos factores pueden afectar las relaciones en la industria del entretenimiento. Y finalmente hemos destacado la importancia de alzar la voz y de defender nuestros derechos, incluso cuando eso signifique enfrentarnos a personas poderosas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo y por ser parte de esta comunidad de chismosos informados y reflexivos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que Kanyaman tiene algo que responder? ¿Creen que Demet estuvo siendo honesta o que estuvo exagerando? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones y generar un debate constructivo. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chisme explosivo y por supuesto que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse nos ayudan a seguir creciendo y a seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con mu s chismes, mu s exclusivas y mu s noticias impactantes. Hasta la superíndice 3 Sima.